Y bien, pues se dice que la vida cristiana es difícil de vivir. Yo no digo que sea fácil. Cuando a ustedes y a mí creo que nos compartieron el Evangelio, nunca nos dijeron que sería una vida fácil, ¿verdad? Una vida cómoda. Pero también esto tiene que ver con que no se está entendiendo correctamente el Evangelio y mucho menos se pone por obra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que al venir a los pies de Cristo es porque nos reconocimos pecadores, porque nos perdonó de estos pecados, nos arrepentimos y fuimos perdonados y lavados de pecados, ¿verdad? De pecados pasados, presentes y futuros, y esto es por la obra de Jesucristo y el pago del precio de su sangre, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzamos entonces el proceso de vivir una nueva vida, una vida diferente a la que conocíamos en el mundo, a lo que nos dedicábamos a hacer en el mundo. Ahora en esta nueva vida tendríamos que caminar apartados del pecado. Y yo no digo que ya lo hayamos logrado, no, pero estamos en ese andar de santidad progresiva, ¿verdad? Pero esto tiene un costo y este costo es el seguir a nuestro Señor Jesucristo poniendo por obra las enseñanzas de Él. Y como sabemos que si vamos a poner por obra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él vivió sin pecado. Sin pecado. De esa manera quiere que vivamos, pero también sabe de nuestras debilidades, ¿verdad? Y entonces el Señor nos otorga esa gracia, esa misericordia y ese amor y sigue caminando con nosotros. Pues es por ello, por el pecado, por la vida anterior que teníamos, que muchas veces nos desviamos de manera muy fácil del camino, porque no sabemos aplicar las enseñanzas de Jesucristo, porque no sabemos aplicar los valores de la palabra ni los principios eternos que en ella hay, porque decíamos en la velada de oraciones que el Señor quiere enseñarnos a vivir bien. A eso nos ha llamado, a vivir bien. Y vivir bien no es conforme nosotros creemos o nos imaginamos. Vivir bien tiene que ver con la aplicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Ahí aprendemos desde Génesis hasta Apocalipsis cómo debemos de vivir una verdadera vida cristocéntrica. Seguimos actuando como en la vida anterior, y esto es triste, lo digo con tristeza. Al interior de la iglesia, muchos hermanos, y no es exclusivo de Luz y Sal, no, estoy hablando de la iglesia, ¿sí? Seguimos actuando como en la vida anterior, se sigue actuando como si no se hubiera nacido de nuevo, se sigue actuando como si realmente no se conociera a Jesús y a sus enseñanzas. Y esto es lo triste. Pero hoy usted sabe, al igual que yo, que nuestra vida es diferente. Nos ha llamado el Señor a vivir una vida diferente y a vivirla bien. Así es que déjeme decirle que tenemos que seguir aprendiendo a caminar con nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dejó este ejemplo para aplicarlo en nuestras vidas. Es importante entonces que siempre tengamos en mente que debemos de vivir vidas cristocéntricas, Mire, vamos a hacer un ejercicio. Si yo le pregunto, ¿usted se embriaga? Inmediatamente me va a decir que no. Si yo le pregunto, ¿anda usted por ahí matando gente? Más rápido que pronto me va a contestar también que no, ¿verdad? Y pues eso sí lo creo. No nos dedicamos a eso. Pero si yo le pregunto, si usted miente, si dice verdades a medias, tal vez dude un poco en dar tan rápido su respuesta, ¿verdad? No es tan rápida esta respuesta como las respuestas
anteriores. Y esto no glorifica a Dios, déjeme decirle, no glorifica a Dios. Entonces, cuando nosotros dudamos de algo, es precisamente porque nuestras vidas no estamos haciendo conforme a las enseñanzas y ordenanzas de Jesús para aplicarlas en nuestro diario vivir. ¿Jesús mintió alguna vez? Y usted me lo dice con certeza, ¿verdad? Y esa certeza viene de la palabra. ¿Por qué mentimos? Bien, vamos para allá. Lo que le voy a decir a continuación, lo digo con mucho cuidado. Las personas en general somos muy buenos actores porque aparentamos vivir de una manera en lo público y somos diferentes en lo privado. Somos diferentes en lo privado, ¿verdad? Tristemente, en la iglesia escasea mucho la integridad de las personas. Y la integridad es un principio y valor eterno que tiene que ver con la conducta, tanto en lo público como en lo privado. Y es muy fácil deslizarnos y dejar de ser personas íntegras. Y les digo que es muy fácil porque es tan fácil decir una mentira y empezar a desviarnos del camino del Señor y decir, no, yo no soy homicida, yo no robo, yo no violo, yo no, sí. Y eso en su vida privada y en su vida pública no lo hace y eso es bueno. Pero ¿qué tal otras cosas? ¿Qué tal nuestras acciones diarias? La falta de integridad de la vida del creyente, la falta de integridad es la puerta que se le abre al pecado, es la puerta que se le abre al libertinaje, se le abre a la mentira y a actuar con una doble moral, y finalmente esto nos va a conducir a la destrucción de nuestras vidas. Tomar a la ligera las cosas que decimos no es lo que tenemos que hacer. Decir verdades a medias no es ser íntegros. Así como mentimos, decimos verdades a medias y esas verdades a medias no son verdades absolutas. Y cuando nos desviamos de las verdades absolutas, hay falta de integridad. Pero esto no se lo digo yo, esto lo dice la palabra del Señor. Así es que lo invito a que abra su Biblia. En casa también, a quienes nos siguen y nos ven por transmisión, quiero pedirle que abra su Biblia y nos acompañe. Busque el libro de Salmos en el capítulo 15 y voy a dar lectura a los versículos del 1 al 5. Salmos 15, versículos del 1 al 5. Si alguien necesita una Biblia de papel, por favor levante su mano para que se la hagan llegar y ahí busque en la palabra de Dios este texto al que le vamos a dar lectura. Dice así, Salmos 15, versículo 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Acompáñenme a orar. Dios, Señor, gracias, Padre bendito. Esta tarde te damos, porque, Señor, has sostenido nuestras vidas, nos sigues manteniendo con este hálito, Señor, de vida. Gracias, bendito Padre, delante de ti estamos reunidos
como Lumisalares, Señor, como este pueblo tuyo, que queremos ser gratos delante de ti, Señor, y aprender cada día más de tu palabra, caminando y conociendo de esta palabra misma, Señor, la que nos llevará cada día a vivir mejor y a tener acercamiento contigo. Gracias por esta porción de la palabra que nos das, Señor, que esta palabra sea para que la atesoremos en nuestro corazón y podamos vivir vidas diferentes de las que aún, Señor, tenemos vicios. Guárdanos, Señor, guarda nuestros corazones, que estén atentos, Dios, a esta palabra para que la pongamos por obra. Guarda, Señor, también mis palabras. Toma control de mí, Espíritu Santo, para que no sea mi carne hablando. Te bendecimos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo debe de caminar en integridad de su corazón. Y eso es de lo que nos desviamos. De esto nos desviamos. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo a nuestra manera, pero eso no es a lo que estamos llamados. La integridad, esta cualidad Dios la valora inmensamente en su palabra. La palabra integridad hace referencia a todo individuo que el Señor ve como completo, a alguien que no tiene grietas en su carácter. Pero esto no significa que una persona íntegra sea una persona sin pecado. Dios en más de una ocasión se refiere a las Escrituras, al hombre de integridad o al hombre que anda en verdad. Le voy a dar un dato que es un dato muy interesante. La palabra integridad aparece en el libro de Job 7 veces. En el libro de Salmos aparece 10 veces. Y en el libro de Proverbios 7 veces. Lo cual pone en evidencia que la integridad es un tema recurrente para la vida del creyente, para que aprendamos a vivir bien. Porque eso es lo que quiere enseñarnos el Señor. El mensaje de hoy tiene por título Recuperando mi integridad. Recuperando mi integridad. Y como se los dije anteriormente, a veces es muy fácil que nos deslicemos en el pecado, en dejar de ser íntegros, no para agradarnos a nosotros, sino para estar en constante comunión con nuestro Señor. Vamos a hacer un recorrido por 3 puntos en el desarrollo de este mensaje. Punto número 1. La integridad estrecha la relación con Dios. Y dice nuestro versículo 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Lo que podemos ver en este versículo es que el concepto de integridad está estrechamente vinculado con guardar nuestra relación estrecha con Dios, nuestra intimidad con Dios. Una cosa es que conectemos con Dios y otra muy importante es que mantengamos esta relación de manera estrecha con Dios. Esa es la pregunta que hace. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y es claro que cuando hoy estamos hablando de este pasaje, que es un pasaje del Antiguo Testamento, no estamos hablando de pasar la mayor parte de nuestro tiempo en el tabernáculo, o si lo trasladamos a nuestros días, aquí en la iglesia. No se trata de ello, ¿verdad? No era la connotación, no era la enseñanza que el salmista quería darnos. Estar siempre en el tabernáculo o estar siempre en la iglesia, eso no estrecha más la relación con el Señor, sino más bien lo que el salmista estaba diciendo es: ¿quién
tendrá comunión íntima con Dios? Esto es lo que nos está preguntando. ¿Quién es el hombre con quien se complace el corazón de Dios? Esto es lo que hoy podemos traducir de esta manera, que el salmista en este momento estaba haciendo, estaba preguntando, ¿verdad? Y mire, que también nos da la respuesta. Dice, pregunta primero, ¿quién? ¿Quién tendrá comunión íntima con Dios? ¿Quién es el hombre? Dice. Y la respuesta nos la da el mismo versículo, ¿verdad? Dice, el que anda en integridad. En integridad. Entonces, esa persona que anda en integridad es vista como alguien que obra la justicia de Dios. La justicia de Dios no miente, ¿verdad? ¿Y el hombre miente? Sí. Entonces tenemos que empezar a quitar cosas de nuestro corazón para obrar. El obrar la justicia de Dios es que hace que delante de los demás obremos y seamos justos. Esto es que esa persona no solo habla y dice la verdad, escuche bien, sino que dice la verdad completa. Por eso les decía, hay verdades a medias. Y el que anda en integridad habla verdades completas. Cuando Dios examina el corazón, está viendo precisamente esta parte. Y es el Espíritu Santo quien va a actuar en nosotros para que digamos toda la verdad. Usted ha escuchado en las películas cuando hay juicios ahí en los Estados Unidos que dice, le ponen una Biblia, que ponga la mano y le dice, ¿jura usted decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Porque hay verdades a medias. No hay medias verdades. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados o que nuestra conducta esté en entredicho, porque se escucha mucho allá afuera decir, mira, y dice que es cristiano. ¿Y ya lo viste? No debe de quedar en entredicho nuestra conducta porque servimos a Dios antes que a los hombres. Debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra. Y esto ya lo aprendimos bien, que nuestro sí sea y nuestro no sea no, ¿verdad? Eso lo sabemos, correcto. Estamos llamados a creer en Dios y por consiguiente a seguirlo en todos nuestros caminos. Y en todos nuestros caminos es nuestro diario andar en las actividades que estamos realizando. Sean actividades de comercio, sean actividades profesionales, sean actividades que a los jóvenes están yendo a la escuela, no sé, pero todo lo que usted obra y hace diariamente son los caminos que usted está caminando, y es ahí en donde debe de poner la integridad en evidencia para que no quede en entredicho, ¿verdad? Poner en evidencia la confianza de que los caminos, seguir los caminos del Señor son mejores que los nuestros. Me platicaba un hermano que estaba compartiendo con sus compañeros de trabajo, en especial con uno, estaba compartiendo de la palabra de Dios para acercarlo a Dios, porque él me decía, necesita de Dios. Ah, qué bueno. Pero de pronto él hizo algo indebido que puso en entredicho su conducta. Y aquel a quien estaba compartiendo le dijo, pues ¿qué pasó? ¿No me estás diciendo que aquí se vive diferente? A veces nuestra conducta hace que las personas las hacemos caer, las hacemos tropezar, y entonces ponemos en entredicho nuestra conducta y más bien ponemos en entredicho lo que el Señor puede hacer
en nuestras vidas. A quien hacemos quedar mal es a Dios, no a nosotros mismos. Difícilmente en el mundo las personas actúan con integridad, ¿verdad? Y eso lo sabemos perfectamente. ¿Y por qué lo sabemos perfectamente? Porque de ahí provenimos. Alguna vez en nuestra vida obramos así, con falta de integridad, y no debemos de espantarnos, ¿verdad? Otros más se dejaban guiar su vida por el dicho aquel: el que no tranza, no avanza. ¿Verdad que se lo sabe? Sí, sí. Y así conducíamos nuestras vidas, ¿verdad? El actuar que teníamos antes y conocer y seguir a Dios, según nosotros, porque decíamos que sí lo seguíamos y que sí lo conocíamos, pero era un camino de vanidad, era un camino únicamente de egoísmo y de orgullo, en el cual se dice primero yo y luego yo y al último yo. Ese era el actuar, y ese actuar nada tiene que ver con la integridad de las personas. Ese actuar son vicios que todavía seguimos trayendo a la iglesia porque no estamos entendiendo precisamente el evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es de ello de lo que debemos de despojarnos, ¿verdad? Traemos vicios todavía, traemos vicios. Despojémonos de ellos. Es por eso la importancia de recuperar mi integridad, la que no conocí, pero hoy sí la voy a tener. ¿Por qué? Porque la misma palabra me va a decir cómo obtenerla y cómo actuar en mi vida diaria para que ahora sí pueda actuar con integridad. Y esto se lo digo porque es posible que aún sigamos actuando conforme a lo que el mundo dicta. Debemos de tener cuidado en el actuar con los demás para que no seamos tropiezo en ellos. Dice el versículo 2, y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad es veraz, dice verdad, en lo más íntimo de su ser. Allí actúa con verdad en donde nadie lo puede ver y sigue siendo la misma persona en público que en privado. Y como nos lo dice el texto, habla verdad en su corazón. ¿Cuál es la verdad que hoy nosotros tenemos que hablar y tener en el corazón? La verdad de la palabra. La verdad de la palabra, porque cuando nosotros la atesoramos, aprendemos de las enseñanzas de la Biblia para no equivocar nuestro camino y no ser piedra de tropiezo para otros, precisamente, ¿verdad? Quien habla la verdad de la palabra es una persona de integridad. Y esto, desde luego, que no es en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas ya vimos que allá en el mundo de donde provenimos no lo hacíamos y que hoy tenemos que recuperar esa integridad para que entonces sí lo hagamos, pero no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas sabemos que vamos a fallar, sino que debemos de pedir sabiduría que proviene de lo alto para saber actuar con integridad y entonces sí recuperar la integridad. Santiago 3, versículo 17. Tiene ahí su Biblia, búsquelo. Aunque tal vez nos lo puedan poner aquí, pero vamos a buscarlo. Santiago 3, 17. Y dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
ya se dio cuenta cuál es la verdad que debemos de atesorar y de hablar pura, que proviene de la sabiduría de Dios. Y llama la atención que esta verdad dice que es sin incertidumbre, sin dudar en lo que somos, en lo que debemos de decir y en la manera en que debemos de actuar, y dice y que sin hipocresía. Ni hipocresía, es decir, que esta sabiduría es íntegra. Y esto es lo que el Señor quiere que aprendamos. Esta sabiduría es la que nos llevará a hablar verdad desde el corazón, donde hemos nosotros atesorado la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la que nos llevará a conocerlo y establecer en integridad nuestra relación con Él. Con Él primeramente, para que sepamos hacerlo con los demás, ¿verdad? Cuando usted habla de la palabra de Dios y se deja conducir por la misma, está hablando y está evidenciando la verdad de la palabra, pero dice que debemos de hacerlo sin hipocresía, porque esta palabra de Dios es la que aviva, es la que transforma corazones, transforma pensamientos y está enseñándonos a vivir bien, una vida cristocéntrica. Mientras usted no atesore la palabra de Dios como su especial tesoro, mientras usted no lo haga, difícilmente podrá ser íntegro, difícilmente podrá recuperar su integridad, difícilmente podrá tener una estrecha relación con el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es tan solo para conocimiento. Yo les pido cada vez que me ven aquí, lea su palabra. Tenemos nuestro plan de lectura bíblica. Léala, pero no le pido que la lea para que únicamente sea para conocimiento, sino que la palabra nos dice que debemos de ponerla por obra, y poner por obra la palabra de Dios es ser congruente con la misma y actuar de la manera y conducirnos en la forma en que nos pide. ¿Cómo nos pide que debemos de actuar? Con integridad. Con integridad. Insisto una vez más, para aprender a ser íntegro debemos de leer diariamente la palabra de Dios. Punto número 2. El andar en integridad trae protección. Trae protección. Note la relación que el autor de este libro establece entre la protección de Dios que brinda a sus hijos y su andar en integridad. Mire, Proverbios 2. Vámonos a Proverbios ahora. Proverbios 2, versículo 7, dice: Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es escudo a los que caminan rectamente. En esta vida transitamos por muchas situaciones que requieren la sabiduría y el escudo de protección de Dios para no actuar según nuestro propio razonamiento y evitar así hacernos daño primero a nosotros o a los demás. Porque mi integridad o mi falta de integridad también afecta a los demás. Hacer daño a los demás, pues no es difícil, ¿verdad? No es difícil. Y vea que lo dice la misma palabra. Los versículos 3 y 4 de nuestro texto base, es decir, de Salmos
de Salmos 15, nos dice en el versículo 3 que nosotros debemos de abstenernos de calumniar y calumniamos. Que nosotros debemos de abstenernos de hacer el mal y hacemos el mal. Que nosotros hacemos reproches, que nosotros menospreciamos a los demás. Ahí está, ahí está. Y no está diciendo, eres un fornicario, eres un adúltero, eres un homicida. No, se da cuenta que nuestra vida diaria nos está diciendo qué es lo que debemos de evitar. Y que fácilmente nos deslizamos y lo hacemos. Es más, el último versículo dice, el que no dio a usura su dinero. Y hay mucha gente, hermanos en la fe, que dan su dinero a usura. No están actuando con integridad porque no están siguiendo la palabra de Dios. O pueden decir, es que no lo había leído, hermano. No, es que debe de leerlo. Actuar en nuestro propio razonamiento no es ser íntegro, esto es separarnos a voluntad. Cuando actuamos en nuestro propio razonamiento, nos separamos a voluntad de los principios rectores de Dios para vivir de acuerdo al estándar que Él nos está pidiendo. Es decir, cuando yo considero que las cosas que hago no son tan malas, no estoy de acuerdo con Dios. No estoy poniendo por obra la integridad. Pues creo que no está tan mal. Lo voy a hacer. No, no lo hagamos. Cuando usted tiene duda, mejor pida la sabiduría. La sabiduría divina nos prevendrá de andar en nuestro propio razonamiento. La sabiduría será nuestro escudo protector. Esta nos ayuda a ser fructíferos, entonces sí, en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Vamos a vivir bien, siendo íntegros para mantenernos en el camino correcto, alineando nuestra mente y corazón con los principios de la palabra. Porque muchas veces alineamos nuestros pensamientos y nuestro corazón con mi voluntad. Y cuando queremos hacerlo, pues si usted sus pensamientos y su corazón los alinea al Señor, va a vivir bien, va a vivir mejor. Caso contrario, cuando nuestro caminar está marcado por la maldad, no podemos contar con la protección de Dios, y precisamente porque no se anda en integridad. Por ejemplo, si estamos haciendo negocios de una forma no íntegra, ¿por qué Dios tendría que proteger nuestros negocios? Si estamos actuando dentro de nuestros negocios de manera fraudulenta, ¿por qué decimos, Señor, bendice que este día tenga muchas ventas porque tengo muchos compromisos económicos que cumplir por la mercancía? ¿No? Los litros de las gasolinerías de a menos de a litro. Por ejemplo, los kilos en el mercado que no son de a kilo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Nosotros vamos y pedimos 1 kilo y damos por sentado que es 1 kilo, pero no estamos actuando mal nosotros, están actuando mal de allá para acá. Por eso les digo, es tan fácil deslizarse luego. O cuando en nuestros trabajos, en el trabajo que usted desarrolle, nos dejamos seducir haciendo aparentemente cosas buenas que en el fondo son malas, que en realidad no son buenas como yo creo, son buenas porque yo lo creo en mi propio razonamiento, pero no son buenas para el Señor, ¿verdad? Y eso a la larga nos va a producir un daño. Solo la persona que realiza las transacciones en su vida diaria, a lo que se dedique con integridad de corazón, puede contar con la protección de Dios. Y de ahí, déjeme decirle, de ahí que el Señor sí reserva la prosperidad, dice la palabra, para los rectos. ¿Sí? Y no me malentienda que estoy hablando de cosas materiales. No, estoy hablando de vivir bien, de vivir
Bien. ¿Pero qué cree? Hablar del mundo y de lo que hacen allá en el mundo y que no sean íntegros allá en el mundo es bien fácil, ¿verdad? Porque allá estamos hablando de allá de ellos. Pero ya les dije, nosotros de ahí provenimos. Y esto de la integridad también aplica al interior de las iglesias y aplica en los diferentes ministerios. Porque es fácil, muy fácil hablar de las conductas de los que aún se mueven en el mundo, pero ¿qué tal? A veces no queremos hablar desde aquí, a veces no queremos hablar de lo que sucede en las iglesias. Y no se escandalice por lo que usted va a escuchar, porque estamos aprendiendo a recuperar nuestra integridad. Y lo estamos aprendiendo por medio de la palabra. De manera que hacia el interior de los ministerios de las iglesias también hay desacuerdos entre los mismos hermanos. Llega a suceder, por ejemplo, que algunos ministerios consideran que son más importantes que otros, que desarrollen actividad más importante que otros. Y partiendo de ahí, ya no hay integridad, porque hay un señalamiento. No. Quienes estamos al frente de algún ministerio no dejamos de ser pecadores. ¿Por qué señalamos? Y muchas veces queremos darle gusto a la vanidad de la carne. Queremos reconocimiento, queremos reflectores, queremos aplausos. Llegamos a sentirnos indispensables en lo que estamos sirviendo. Llegamos a creer que ya alcanzamos la meta de lo que estamos haciendo porque yo creo que lo que estoy haciendo es lo correcto. Pero muchas veces es la carne que nos vence y nos dejamos seducir por la misma, creyendo que somos necesarios e indispensables en darle un servicio, no tan solo a la iglesia, sino en darle un servicio a Dios. Me siento indispensable para Dios. Queremos tomar nuestras propias decisiones, no importando que la conducta que se presente pueda llevarnos a rebeldía. Ahí no hay integridad. Cuando hay desobediencia, cuando hay rebeldía, ahí no hay integridad. El servicio por sí solos no nos hace íntegros. No nos hace íntegros. Quien nos va a llevar a ser íntegros es el Señor. Y nos va a llevar de su mano cuando aprendamos a leer de su palabra y la atesoremos para ponerla por obra. El servicio que damos es al Señor y es únicamente a Él a quien debemos de darle la honra y la gloria, ¿verdad? Y algunas ocasiones, sin darnos cuenta, nos seduce el placer de la carne y nos damos gloria a nosotros mismos, robándole la gloria a Dios. Así es que, mis hermanos, ustedes y yo somos servidores del Señor. Debemos de actuar con integridad para saber hacer las cosas verdaderamente para el Señor, porque para Él estamos trabajando en la obra del reino, pero debemos de buscar esa integridad. Y esto de no ser íntegros, pues, llega a suceder porque desconocemos la verdad de la palabra y, como dice la misma, nos falta sabiduría y nos confundimos y nos justificamos con dar libertad luego al Espíritu. El Espíritu se mueve por orden, sí, pero no por la orden de mi carne, no por lo que yo creo. Llegamos a ser codependientes del ministerio, por eso nos sentimos indispensables.
de las personas llegamos a ser codependientes porque creo que me necesitan. No nos confundamos. En el espíritu, a quien se le está dando libertades a nuestro propio espíritu y a nuestra carne. De ahí que somos llamados a rectificar y retomar el camino para recuperar mi integridad. Salmo 101, ahora busque en su Biblia, Salmos 101. Salmos 101, versículo 6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Ese me servirá. En este pasaje, la integridad de la persona está en directa relación con el servicio que ella le puede brindar a Dios o el deseo que Dios pueda tener para usarnos a nosotros como individuos. En ocasiones, en nuestra falta de integridad, lo que hace que Dios no quiera usarnos. Nosotros queremos servir a Dios, pero Dios dice, no, no me sirves porque no eres íntegro. Es como si Dios dijera, yo ando en la búsqueda de individuos íntegros con los que me pueda relacionar íntimamente. Eso es lo que busca el Señor. Dice. Ando buscando individuos íntegros que me puedan servir. Ando buscando individuos íntegros a quien pueda proteger precisamente por la integridad de su corazón. Punto número 3. La falta de integridad interrumpe oraciones. Ahora sí ya vuelvo a todos. Todas aquellas oraciones que no son dentro de la voluntad de Dios, usted bien lo sabe, muchas de ellas no son íntegras. Y como nos lo dijo nuestro texto base de Salmos 15, calumniamos, hacemos mal, reprochamos, menospreciamos, engañamos, decimos verdades a medias y sígale. Pero ¿qué nos dice Proverbios 1:28? Cuando nosotros actuamos de esta manera, claro que el Señor no nos va a escuchar, ¿verdad? Pero veamos qué nos dice Proverbios 1:28. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Cuando actuamos en la manera como nos está diciendo el Salmo 15 en sus versículos 3 y 4, cuando hacemos todo ello, dice el Señor, no. Aunque me llames, no te voy a responder. Y me buscarás en la mañana, dice, y no me hallarás. ¿Se dan cuenta la importancia de vivir en integridad? Sí, ya oré, ya le pedí al Señor, ya le dije, pero es que no me escucha. Pero es que, en fin, por eso cuando hacemos este tipo de preguntas, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué Dios no me protege? ¿O por qué no siento la presencia de Dios como lo sienten otros? ¿Por qué no? Porque usted únicamente quiere culpar a Dios, pero no se ha visto hacia usted en lo que no está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que no escucha las oraciones, ¿verdad? Y en este caso que estamos hablando de integridad, no atribuyo únicamente afirmando que es por falta de integridad que Dios no escucha nuestras oraciones, nos escucha por otras muchas razones, entre ellos, pues el pecado.
Pero muchas veces la única respuesta es esa: no estamos caminando en integridad en nuestro corazón. Por tanto, la falta de integridad hace que nuestras oraciones no sean escuchadas. Y voy a decir esto con mucho cuidado. Aunque usted ore extendidamente, y ya la pastora la semana pasada nos decía, aunque que nos hablaba de Jabes fue muy sencilla, pero muy sustanciosa su oración. Jabes lo hizo muy de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros, palabrería y palabrería y palabrería y palabrería, y todavía decimos: ¿y por qué no me escucha Dios? Pues por eso. Porque hay palabrería y porque no hay integridad en el corazón. Por eso estamos aprendiendo hoy que debemos de recuperar la integridad. En ello tenemos que trabajar. Debemos de retomar el camino de la verdad. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seamos creyentes transparentes, rectos, íntegros. Dejar que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. A veces es tan sencillo que cuando usted va al súper o al mercado, le dan cambio de más, y si usted se dio cuenta, muchas veces se queda callado. No digo que la generalidad, muchas veces se queda callado. Se va tranquilamente. Es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Pero es falta de integridad. Como ella, muchas cosas. Una verdadera comunión con Dios se da cuando aprendemos a poner por obra el valor y el principio de integridad. Ya lo dije hace un momento, es un principio importante para Dios. Por eso lo habla en su palabra y por eso quiere enseñarnos de ello, para que demos testimonio de que estamos sujetos a su voluntad, que no demos de qué hablar del Señor. Mucho nos gusta decir, como dice la palabra de Dios, es que ya no somos del mundo, ¿verdad? Pues sí, pues si ya no somos del mundo, entonces actuemos como ciudadanos del cielo, con integridad, ¿verdad? Seamos íntegros en nuestro corazón para ser gratos a Dios, para mantener nuestra relación estrecha e íntima con Él. Póngase de pie, iglesia. Y cierre sus ojos y entregue este momento al Señor de aquellas áreas de su vida, en su diario vivir, en las que no estamos actuando de manera correcta. Porque por la falta de integridad nos salimos de la cobertura divina. Por falta de integridad nos perdemos de las maravillosas y ricas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Por falta de integridad fallamos en el servicio a Dios. De manera que el Señor nos hace un llamado a vivir bien, a vivir mejor, no a vivir de las apariencias, lo que nos lleva a hacer delante de otros para ser aceptados. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Mejor, iglesia, debemos de darle valor íntegro a nuestras vidas cristianas. Despójese de los vicios de falta de integridad de los que aún venimos con el mundo. Recuperemos la integridad delante de Dios para que esta honra y esta gloria que le damos llegue a Él,
a su corazón.